Bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que está aconteciendo en Colombia, una crisis institucional muy grave, siendo que Petro, un populista, ¿sí?, de izquierda, ¿sí?, está enfrentando una crisis por interceptaciones ilegales y a su vez posibles abusos de poder. Bien digo, interceptaciones ilegales y posibles abusos de poder. Para hablar de este tema, estamos en contacto con un gran amigo, un gran profesional. Él es Ángel Espina, periodista venezolano radicado en Colombia, especialista en análisis político. ¿Cómo te va, Ángel? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomán en Argentina. Silvio, el placer es para mí, como siempre, poder estar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, son muy amables en entendernos. Bueno, comentanos un poquito, por favor, de qué viene este estado de situación, esta crisis por la cual está atravesando fundamentalmente Gustavo Petro. Bueno, Silvio, Colombia vive un episodio político sumamente difícil. Los expertos lo han dado a conocer como un tsunami político, lo que está sucediendo en Colombia. Porque bueno, resulta que hay un personaje de la política colombiana, que es Armando Benedetti, que es un tipo que se ha paseado por distintas organizaciones políticas. De hecho, su última organización política, el Partido de la U, es un partido que fue aliado de Álvaro Uribe. Pero en el 2020, Benedetti deja el Partido de la U y empieza a formar parte de la Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro. Pero desde la semana pasada, todo este episodio comienza porque la que era la jefe del despacho del presidente, Laura Sarabia, fue denunciada por una trabajadora doméstica de ella, porque resulta que a la señora se le perdieron 150 millones de pesos de su apartamento. Estamos hablando de unos, que el peso está rondando el dólar está rondando los 4.000 pesos colombianos. Podemos hablar de unos 45, 50 mil dólares. Sí. Que esta señora, jefa del despacho del presidente Gustavo Petro, los tenía en efectivo en su casa. Entonces Laura la lleva a un sitio conocido en Colombia, frente a la casa de Nariño, donde fue torturada, donde le colocan incluso un polígrafo para ver si la señora estaba diciendo la verdad. En paralelo a esta situación, sale Armando Benedetti y deja en evidencia la crisis política por la que están atravesando, porque resulta que Benedetti fue una pieza fundamental para llevar a Gustavo Petro a la presidencia, porque sí, Benedetti fue su jefe de campaña. Armando Benedetti. Entonces, ¿qué es lo que está Armando Benedetti, que por cierto fue designado embajador de Colombia en Venezuela? Pero entonces el tipo, ya en vista de que han pasado varios meses del gobierno Petro, él no está conforme con ese cargo que le dieron, y entonces él está buscando su espacio político. O sea, como diríamos en criollo, Silvio, él está buscando su parte de la tajada, pues él está buscando su parte de esa torta que hay que partir en la repartición de poderes. Sí, pero claro, lo grave de toda esta situación es que se filtran estos audios donde el tipo ha dejado salir sapos y culebras por esa boca, que ponen muy, pero muy en peligro lo que tuvo que ver con la campaña política para llevar a Gustavo Petro a la presidencia. ¿Recibiendo dinero en narcotráfico, por ejemplo? Algo así dejó entrever, pero es que tenemos que recordar, Silvio, que esto es una segunda parte, porque ya la ex yerna de Gustavo Petro, la ex esposa de su hijo, había dicho que el hijo de Petro recibió dinero, que él recibió dinero del narcotráfico, lo dijo su ex yerna. Entonces el tipo, fíjate lo que son estos personajes populistas, ¿no? ¿Tú sabes cuál fue el argumento de Petro para, digamos, tratar de
de medio desligarse del asunto, A ver, de que él no crió a su hijo, ¿qué? porque No, es como que de su primera esposa. sí. Entonces él como que para desligarse, después de tratando de justificar el asunto, él dice, bueno, pero es que el problema es que yo a él no lo crié. O sea, él no está negando lo que sucedió con esos dineros, que una situación muy grave porque la ex esposa del hijo de Petro asegura que entró dinero del narcotráfico de la campaña de Petro. Pero en ese entonces se hablaba de unos 600 millones de pesos. El asunto es que ahora Benedetti, de pesos colombianos, por supuesto, Sí, sí, el sí. asunto es que ahora Benedetti en sus audios habla de 15.000 millones, más de $1,500,000 que ellos recibieron de ciertas organizaciones que él, bueno, a pesar de toda su rabia en esos audios, no dijo abiertamente que era del narcotráfico. Sí. Después ahora como que le dieron un jalón de oreja a Benedetti y él sale disculpándose porque esa situación fue provocada por la rabia y el trago, porque el tipo como que estaba tomando cuando se puso a decir eso. Entonces, pero tú escuchas los audios y básicamente Benedetti lo que está es molesto porque él pide una audiencia con el presidente y se lo pide a la jefa del despacho. Y al señor como que lo tuvieron 3, 4, 5 horas esperando y al final el presidente Petro salió y le dijo, mira, yo lo que tengo son 15 minutos para atenderte. Entonces él se molesta muchísimo porque él le dice a esta ex jefa del despacho, porque por supuesto los dos salieron del gobierno de Petro, Está claro. les dice que es una falta de respeto hacia su persona porque él fue quien lo llevó a Petro, porque si no es por su campaña y por la plata que consiguió y tal, bueno, muchas cosas. Lo cierto es que ahora el Consejo Nacional Electoral Colombiano, por supuesto que está llamando a estos dos personajes a indagatoria para continuar una investigación que ya se inició con las declaraciones de la ex yerna del presidente. Una indagación para determinar la legalidad de los dineros que entraron a la campaña la campaña presidencial de Gustavo Petro. Lo cierto es que hay un tsunami político porque es que ese señor Benedetti, bueno, eso les dijo de todo, le dijo incluso a Sarabia que evidentemente por eso es que el gobierno de Petro está por el piso, porque no tiene ni 30 puntos de aceptación, porque ellos, evidenciado en ella, ya que llegaron al poder, ahora ellos son los amos y señores y se olvidaron de todos los favores que ofrecieron en campaña. Esto es un tema que piqui se extiende, Silvio. Piqui se extiende porque evidentemente el ex candidato Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, es uno de los principales denunciantes de esta situación, en compañía de quien fue también candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido, el Centro Democrático, que es el partido de Uribe. Entonces, claro, es una situación claro. que apenas está comenzando. Tenemos que ver en qué va a terminar, porque tenemos que recordar que antes de todo, este tsunami político, también hubo otra situación con la Fiscalía General de la Nación. Claro, porque esta es una nueva Porque, crisis del gobierno de Petro, en solo 10 meses de correcto, mandato. correcto, pero esta nueva crisis se presenta menos de un mes después de la anterior. Claro, eso es que la anterior fue una crisis del gobierno, pero más en materia institucional, porque el presidente Petro dijo desde España que al fiscal general no se le podía olvidar que él era el jefe del Estado y por ende era el jefe del fiscal. Claro, con una A lo que todos le salieron al paso. Claro, intromisión total en el Poder Judicial, típico del populismo, típico. Correcto, típico, muy típico. Entonces, bueno, mucha gente le salió al paso al presidente y le dijo, primero lo mandaron a tomar clases de política porque no es él el jefe del fiscal general, porque la Constitución colombiana te establece que por encima
del fiscal general no hay nadie. Pero es un dictador suelo también, Petro, al igual que obviamente Nicolás Maduro. De hecho, tiene una relación extraordinaria ambos. Sí, exacto. De hecho, ya Maduro estuvo en Bogotá, cosa que nos llamó mucho la atención, porque bueno, se decía que Maduro no iba a pisar Colombia por aquel asunto de que los Estados Unidos tienen hasta una recompensa por la cabeza de Sí, Maduro. sí, Entonces, sí. un primer encuentro que sostuvieron en la frontera entre Colombia y Venezuela, Maduro llamó mucho la atención que no pisó el territorio colombiano. Había una línea allí dividiendo lo que era Colombia y Venezuela y Maduro no pasó hacia el territorio colombiano y muchos analistas dijeron que era por aquello de que los Estados Unidos lo están buscando y todo eso, pero la semana pasada Maduro estuvo en Bogotá. Claro, y Petro Entonces, obviamente lo protegió. Exactamente, habría que ver cuál fue la negociación que habrá hecho Petro con el gobierno norteamericano para permitirle que Maduro llegara a Colombia sin que ellos lo fueran a capturar. Hablamos, Entonces, sí, perdón. Es un libreto repetido, ¿no? Con esto del fiscal, un libreto repetido con lo que sucedió en Venezuela, porque cuando Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal general, dio un paso a un costado en decir que se había violado flagrantemente la constitución venezolana, fueron por su cabeza. Entonces, ahora se presenta lo mismo, salvo que en Colombia el fiscal general, el fiscal Barbosa, ha recibido respaldo de muchos sectores. Porque, bueno, todavía, a pesar de todo, y como es un gobierno muy nuevo, todavía hay allí una separación de poderes, ¿no? Que Petro como que no ha podido meter de lleno la mano en las instituciones. Pero estamos seguros que eso es lo que él desea. Claro, De eso no nos sí. cabe duda. A mí en lo particular, y a quienes amamos la libertad, no comprendimos muy bien cómo Colombia, como seguramente algunos cuantos ciudadanos no comprendieron cómo Alberto Fernández ha ganado las elecciones conjuntamente con Cristina Fernández de Kirchner, una Cristina Fernández de Kirchner condenada, la primera vicepresidente de la nación de la historia, condenada en primera instancia, bueno, obviamente empapada por infinidad de hechos de corrupción, también populista, Correcto. alineada con el eje del mal. Me refiero, bueno, obviamente al grupo de Puebla, en fin, ¿no es cierto? Pero digo, Sí, no correcto. comprendemos muy bien, bajo ningún punto de vista, cómo Colombia dio un giro hacia la izquierda de tamaña magnitud, ¿no es cierto? Y máxime Bueno, teniendo porque, en cuenta que, bueno, el currículum vitae de Petro no era el mejor, ya era conocido correcto. Petro. Sí, un personaje que venía de formar parte el grupo guerrillero o el grupo terrorista M-19, que fue el grupo Por supuesto, que se alió con Pablo Escobar para tomar el Palacio de Justicia en los años 90, en la década de los 90, porque necesitaban borrar toda evidencia que tuviera en contra de Escobar. Y es un tipo que formó parte de eso. Y no solo eso, ese grupo en los años 70 se robó una de las réplicas de la espada de Bolívar y lo tuvo secuestrado por más de 10 años. Entonces, él traía ese currículum, pero yo recuerdo que en esa oportunidad conversamos, Silvio, y yo decía, yo tenía la certeza de que Gustavo Petro nunca iba a ser presidente de Colombia porque él tenía un techo político, un techo de electores que no superaba los 8 millones de votos. uh-huh. Pero a todos se nos olvidó evaluar que Petro puso a Francia Márquez como su llave en la vicepresidencia y fue ella quien lo lleva a la presidencia. Porque es Francia Márquez, a través de las negritudes colombianas y de los sectores más bajos, los que le dan esos 3 millones de votos que él necesitaba adicionales a su techo. Porque Petro tenía su techo evidenciado en todos los procesos electorales que él había participado. Pero Francia fue como que el fenómeno. Tú sabes que la gente se deja llevar de esas tonterías de que esta es del pueblo y esta va a trabajar para el pueblo. Una señora que no tenía ni 3 meses en el gobierno y ya estaba viviendo
en un palacio al que se traslada, por cierto, en helicóptero. Es increíble. Porque a ella supuestamente le hicieron un supuesto atentado, un intento, porque ni siquiera fue un atentado, un intento de atentado, y a raíz de eso, ella cada vez que va a su casa, ella se traslada en helicóptero, un vuelo que tengo entendido que son como 10 o 15 mil dólares que cuesta por hora el traslado de la señora vicepresidenta. Es obsceno. Entonces, bueno, la gente, bueno, tú sabes cómo es el populismo, ¿no? Sí, muy bien. 16 años de kirchnerismo. Ellos saben manejar muy bien a la gente y buscar a ese elector que es el que los va a mantener en el poder. Y fue lo que pasó. Petro tenía sus votos y evaluaron que Francia Márquez lo podía ayudar, y en efecto así fue. Ahora que ya la tipa lo ayudó a estar en la presidencia, está cada quien por su lado. Ahora bien, parece, sí, comentame, por favor. Porque parece que fue solo ese propósito, ¿no? Como bien lo dijo incluso en estos audios tan reveladores de Armando Benedetti. Porque Benedetti también dijo eso, que hace poco hubo un suceso con un avión que se estrelló en la selva colombiana y se desaparecieron unos niños. Todavía no han aparecido los niños, aparentemente todavía están con vida porque han conseguido algunas pistas, pero enseguida el presidente salió diciendo algo y las autoridades militares salieron diciendo otra cosa, y lo dice Benedetti en los audios. O sea, ustedes están tan improvisados en el gobierno, o sea, son tan ineptos en política, se lo decía a Laura Sarabia, que era la jefa del despacho del presidente, que pareciera que fueran dos gobiernos distintos. O sea, el presidente sale diciendo algo y los militares salen diciendo otra cosa, y pareciera que fueran dos países distintos los que se estaban allí pronunciando, porque están tan desconectados en lo institucional, y está tan ensimismado en que yo soy el emperador, claro, que a él no le importa más nada, a Petro no le importa más nada, y eso es lo que lo tiene hoy con un 30% de aceptación, y cada vez que hacen encuestas baja más, porque la anterior a esa era 38%, ahora llegó al 30%. Recordemos una frase de Petro, ¿sí?, que lo pinta en cuerpo y alma, ¿sí? Una frase escalofriante. Él sostuvo en su momento, y vos no me vas a dejar mentir, que a los pobres hay que mantenerlos ilusionados, pero a su vez, los mismos tienen que seguir siendo pobres. Correcto, lo mismo que decían los personajes venezolanos. Por supuesto, claro. Porque no lo dijo directamente Chávez, pero sí lo dijo uno de los que también hoy está en el ojo del huracán, Tarek El Aizami, que él decía que a los pobres había que mantenerlos pobres, porque si no, se convertían en clase media y se volvían escuálidos. Tú sabes que en Venezuela al opositor lo llaman escuálido. No lo sabía. Entonces, sí, en Venezuela al opositor desde hace algún tiempo se le comenzó a decir escuálido, porque fue cuando Enrique Capriles sale a la palestra política nacional a enfrentar a Chávez, y entonces Chávez lo empezó a llamar el escuálido ese, porque bueno, Enrique Capriles es una persona delgadita, él no es tan alto, entonces él le daba ese adjetivo calificativo de escuálido. Entonces, a raíz de eso, por supuesto, todo su entorno, empezando por el nefasto Diosdado Cabello, comenzó a llamar a la gente escuálida, a todo el que era opositor. Entonces, bueno, ellos lo dejaron ya como de uso común, de que si eres opositor al gobierno de Maduro, tú eres un escuálido. Ahora, ¿en qué puede desembocar? Una forma de denigrar, ¿no?, a la persona. Sí, por supuesto. De tratar de descalificar. Exactamente. Ahora, el impacto de este nuevo, de esta nueva crisis que está atravesando Colombia, ya lo sabemos, lo has descrito a la perfección. Ahora, las consecuencias, el devenir de este estado de situación. Bueno,
¿Cuál sería? Yo casualmente he estado consultando algunas fuentes, pero hay un poco de hermetismo, ¿no? En relación a ciertas consecuencias, porque hay evidentemente una posición desde la oposición de que es como que su momento de actuar y de tratar de hacer algo, algún plebiscito, algo para buscar la forma de desestimar el gobierno de Petro, porque por supuesto Federico Gutiérrez, que fue uno de sus adversarios, pero Federico no pasó en primera vuelta, quien pasa es Rodolfo Hernández. Entonces Federico se está aprovechando de esto porque él dice que la elección de Petro fue ilegítima. Por ende, el gobierno de Petro es ilegítimo. Es ilegítimo. Por todas estas situaciones que están saliendo. Entonces, ellos están trabajando en conseguir eso. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Bueno, no lo sabemos. Eso depende de las autoridades porque, como te comenté, ya tanto Benedetti como Laura Sarabia están llamados a indagatoria por el Consejo Nacional Electoral. Ellos, supongo que luego de esas indagatorias, ellos irán investigando hasta llegar a alguna conclusión. Lo cierto es que es incierto, me atrevería yo a decirlo, ¿no? O estamos como que muy prematuros para saber qué va a suceder. Lo que sí está sucediendo, Silvio, y me parece algo que me llama mucho la atención, es que en el tema económico, el dólar, el peso colombiano, se ha recuperado un poco. Tú sabes que cuando hay estas crisis, hay nerviosismo en el mercado interno. Claro. Los mercados, y eso hace que la moneda local se devalúe. Entonces aquí está pasando es algo que me llama mucho la atención, que al contrario de eso, el peso está recuperado. Pero estamos hablando que la semana pasada... Sí, ¿sabés qué análisis podemos hacer al respecto? Tal vez el peso, tal vez el peso, te decía, esté recuperando su poder debido a que el mercado observa un Gustavo Petro, digamos, debilitado, y eso puede llevar a alentar a los mercados en relación a lo que planteabas, un gobierno ilegítimo, y a partir de ahí, nuevas elecciones. Tal vez. Sí, también pudiera dársele esa interpretación. Claro que de pronto los inversionistas dicen, bueno, como que la cosa con este tipo no va, entonces yo voy a seguir invirtiendo. Porque desde que empezó el gobierno Petro, muchos inversionistas dijeron que dejaban Colombia, incluso empresas importantísimas, petroleras y todo. Hay una empresa canadiense que tenía más de 35, 40 años haciendo operaciones en la costa colombiana que dijeron nos vamos. Claro, no más. Entonces, pudiera ser que algunos están viendo que esta situación puede desencadenar en nuevas elecciones, en que ya no va más Petro, y entonces están recuperando un poco de confianza en la inversión dentro de Colombia. Porque sí, me llama la atención eso, te lo digo, de 4.600 sí, que estaba la semana pasada, ahora está por los 4.200 pesos en cuestión de una semana. Para cerrar y agradeciéndote infinitamente este contacto, Ángel querido, ¿qué título le pondrías al estado de situación actual que está atravesando Colombia en vinculación directa a una nueva crisis que envuelve a Gustavo Petro en básicamente lo que es un hecho de corrupción, digámoslo con todas las letras? Sí, correcto. Yo le colocaría, más que un título, un adjetivo. Yo le colocaría caos. Ok. Porque con esto que dijo Benedetti, es que Benedetti vale la pena escuchar los audios. El diario Semana lo hizo. Bueno, Vicky Dávila, que es la que está al frente de eso, es una de las que más ha recibido ataques por parte de la izquierda colombiana. Y Vicky es la que consigue todo, porque fue precisamente Semana la que dio a conocer esos audios.
Y allí te lo dice que tú escuchas y tú dices, es que el tipo estaba bastante molesto. En el caso de Benedetti, o sea, bastante molesto porque él está pidiendo su tajada. Él está pidiendo su porción. Entonces, como no le ha cumplido, el tipo dice, ve, yo sé tantas cosas que si yo hablo, chica, le decía a Laura Sarabia, si yo hablo nos vamos presos todos. Exacto. Entonces hay que ponerle mucha atención porque el tipo incluso nombró a la DEA. El tipo habló de la DEA y habló del Departamento de Estados Unidos. O sea, el tipo dice, yo tengo tanta información que hasta a los gringos les interesa la información que yo les puedo ofrecer. Bueno, seguramente la justicia lo va a tomar de las pestañas, un fiscal va a intervenir en el caso y le va a decir, a ver, preséntese, ¿sí? Y coméntenos todo lo que sabe. Correcto, es el deber ser, ¿no? Es el deber ser. Ya lo hizo el CNE porque, bueno, lo principal que se tomó allí y la denuncia principal que hace la oposición es con el tema de las elecciones, de que han dicho ya dos personajes que ingresó dinero mal habido a la campaña de Petro. Entonces esa es como que la primera opción que tenemos. Vamos nosotros como el Consejo Nacional Electoral a investigar de dónde salió la plata de la campaña de Petro. Y en base a eso ya deberían venir algunas otras acciones judiciales. Porque esto es con el tema electoral. Claro, pero ya después de esto tienen que haber otro tipo de acciones judiciales más allá de digamos, de deslegitimar, ¿no? la elección de Gustavo Petro. Pero vamos a esperar, como dice el dicho, amanecerá y veremos, vamos a esperar cómo se siguen dando las cosas en medio de este caos Ángel, en el que se encuentra hoy Gustavo Petro y todo su gobierno. Ángel querido, te agradezco infinitamente este contacto, siempre es un gusto escucharte, ha sido muy muy claro como siempre. Te envío un fuerte abrazo y bueno, esperemos que se haga justicia, ¿no es cierto? Esperemos que se haga justicia. Sí. Un fuerte abrazo. Sí, eso es lo que se espera, la justicia. Gracias. Gran abrazo. Gracias a ti por siempre estar en contacto. Abrazo enorme, ¿eh? Adiós, hasta siempre. Ángel Espina, pasada por la cocina de las noticias.